Quizás un día tendríamos que preguntarnos en qué confiamos. ¿Confiamos en Dios o confiamos en lo que nos da Dios? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Tu fortaleza es Dios o lo que Dios te da? ¿Qué es lo que te hace débil? ¿Tu debilidad es lo que Dios no te dio? ¿Tu debilidad es lo que Dios te quitó? ¿O tu debilidad es no confiar realmente en Dios? Es necesario que nos preguntemos esto. Y quiero decirles que esto es parte de mi testimonio también del año 2022. Yo te invito a que anotes estas preguntas, que te las lleves anotadas, para que en la semana puedas reflexionar en esto. Yo quiero que veamos en la palabra de Dios una de las necesidades más grandes que tiene la humanidad. La necesidad de confiar en Dios. La necesidad de confiar en Dios por encima de lo que Dios nos da. Es más importante confiar en Dios que en lo que Dios te da. Y esto es una necesidad para la humanidad en general, pero también es una necesidad para nosotros, para los hijos de Dios, porque muchas veces confiamos más en lo que Dios nos da que en Dios. Muchas veces nuestra confianza está puesta en lo que Dios me dio y no en Dios. Muchos de los que entregamos nuestra vida al Señor, nuestro corazón a Cristo, todavía nos falta confiar más en Dios que en lo que Dios nos da. Por eso que es necesario confiar en Dios más que en lo que Dios nos da. Te prometo que hoy la Biblia nos va a mostrar que es mucho más importante confiar en Dios que confiar en lo que Dios nos da. Estamos ubicados en la tierra de Israel, más bien al norte del territorio de Israel. Nos ubicamos más o menos en el año 1200 antes de Cristo. Israel vivía, ya estaba en la tierra prometida, el lugar que Dios le había dado para que se instalaran. Pero el pueblo de Israel se había alejado de Dios, se habían enfriado en su relación con Dios, habían permitido que cultos paganos entraran dentro del pueblo de Israel. Y Dios, cuando el pueblo de Israel se alejaba de él, Dios le llamaba la atención al pueblo de Israel. ¿Y cómo le llamaba la atención? A través de sus enemigos. Y sus enemigos empezaban a prevalecer sobre el pueblo de Israel. Los enemigos circunstanciales del pueblo de Israel eran los madianitas y los amalecitas. Y atacaban a Israel y lo hacían en la época de la cosecha. Israel, una tierra que fluye leche y miel, dice la Biblia, una tierra de abundancia. Ellos plantaban, hacían todo el trabajo difícil y cuando llegaba la época de la cosecha eran invadidos por los madianitas y por los amalecitas y les robaban la cosecha y quedaba muy poca comida en Israel con la cual el pueblo pudiera sobrevivir. Y el pueblo de Israel se iba empobreciendo de esta manera. Pero dice la Biblia que el pueblo de Israel clamó a Dios y Dios preparó a un libertador. Y ese libertador se llamó Gedeón. Y en Jueces capítulo 6 vemos cómo Dios llamó a este hombre. Y en el capítulo 7 vemos cómo Dios organizó el ejército con el cual Gedeón iba a liberar a su pueblo de los madianitas y de los amalecitas. En aquella época los ejércitos manejaban prácticamente las mismas armas. No había diferencia en el armamento. Podía haber quizás diferencia en la preparación que podía tener un ejército, pero las armas prácticamente eran las mismas, los carros que utilizaban eran prácticamente los mismos, los animales que usaban para la batalla eran prácticamente los mismos. Por eso, la gran ventaja que había en aquella época era el número de soldados que tuviera un ejército sobre otro. Si había ventaja numérica, prácticamente la batalla estaba solucionada.
Muchas veces un ejército numeroso tenía la seguridad que iba a vencer al otro ejército. En esta oportunidad, los amalecitas y los madianitas tenían un ejército de 135.000 soldados, un gran ejército para 1200 años antes de Cristo y para nuestra época. Un ejército de 135.000 soldados es un gran ejército. Un gran ejército tenían entonces los enemigos y Gedeón tuvo que improvisar un ejército para enfrentarse a estos 135.000. Y pudo improvisar un ejército de 32.000. Dice la Biblia que improvisó un ejército de 32.000 hombres. 135.000 contra 32.000. La relación es 4,2 a 1. 4,2 soldados contra un soldado en la lucha cuerpo a cuerpo es una gran ventaja para poder ganar una batalla. Mejor dicho, en este caso, si lo miramos desde el punto de vista de Israel, es una gran desventaja. Las posibilidades eran muy pocas para enfrentar a ese ejército. Era mucha la relación entre un ejército y otro. Pero ¿quieren que les diga una cosa? Para Dios no hay nada imposible. Y Dios puede hacer que un ejército de 32.000 pueda vencer a un ejército de 135.000. ¿Creen de verdad que un ejército de 32.000 puede vencer a uno de 135.000? ¿Lo creen? ¿Lo creen? Para Dios no hay nada imposible. Un ejército de 32.000 puede vencer a un ejército de 135.000. Pero mire lo que Dios le dice a Gedeón. Jueces capítulo 7, versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Qué le dice Dios a Gedeón? Son muchos. ¿Cuál era el peligro? Y después se iban a agrandar. Iban a decir: miren, nosotros vencimos a un ejército 4,2 veces más grande que nosotros. Somos grandes, nosotros somos grandes porque pudimos derrotar a un gran ejército. Y se iban a agrandar y se iban a llenar de orgullo los israelitas por la hazaña que habían logrado. Qué fuerte que es esto, ¿no? Qué cuidado que tenemos que tener con el orgullo. Los cristianos especialmente tenemos que tener un cuidado con el orgullo. Porque si hay una de las cosas que detesta Dios en cualquier persona es el orgullo. Tenemos que siempre ser agradecidos a Dios y confiar en el Señor y no en lo que el Señor nos da. Entonces Dios le propone a Gedeón algo. Vamos a achicar el ejército para que no se enorgullezcan, para que se vea que van a vencer en la batalla, van a vencer. Pero van a vencer por mi poder y no por los soldados que tenés vos. Entonces vamos a achicar el ejército para que la victoria sea más resonante, para que sea evidente que por Dios, por la mano de Dios, es que están venciendo en esta batalla. Entonces en el versículo 3 dice: por eso reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esta manera Gedeón los puso a prueba y 22.000 soldados regresaron a su casa y 10.000 se quedaron. Tenía un ejército de 32.000 y le dice: bueno, los que tengan miedo pueden irse a su casa. Y hubieron 22.000 que se fueron a su casa. ¿Con qué ejército quedó? 10.000. El miedo no siempre es igual en todos. No todos reaccionamos de la misma manera frente al miedo. Los que son invitados al combate y deciden si van o no van, es una cosa. El miedo antes del combate es una cosa. El miedo, si yo puedo decidir de ir al combate o no, es una cosa. Otra cosa es cuando ya estoy en el combate, que también existe el miedo y tengo que enfrentarlo. No sé si vieron hace unos meses atrás, en esta guerra que hay allí entre Rusia y Ucrania, Rusia quiso
formar una reserva de 300.000 hombres. Y dice que muchos emigraron, muchos que podían estar en esa reserva se fueron del país. Y otros dice que la mayor búsqueda en Google era cómo fracturarse un brazo para no tener que formar parte de esa reserva. Hay algunos que tienen miedo antes, pero hay otros que dicen yo voy, pero igual en el medio de la batalla van a sentir miedo. Ahora, el que tiene miedo en la batalla pueden pasar dos cosas. Que en medio de la batalla lo único que haga sea cuidar su vida, o en medio de la batalla pueda tomar una actitud heroica y que el miedo lo impulse a poder ir hacia adelante. En medio de la batalla ese miedo hace que se agrande esa persona y tome actitudes heroicas. Pero acá lo que pasó fue lo primero. En este caso lo que pasó fue lo primero. Le dieron a elegir si quieren irse para su casa y 22.000 dijeron que se irían a la casa porque tenían miedo. Les pregunto, sinceramente, ¿ustedes hubieran sido de los 10.000 que se quedaron o de los 22.000 que se fueron? Levanten la mano los que serían de los 22.000. ¿Cuántos mentirosos que hay en este lugar? Les va a crecer la nariz de una manera. Yo creo que, miren, le voy a decir algo. Yo estaba leyendo esto y estaba pensando esto y digo, incluso dentro de los 10.000 que se quedaron, ¿saben por qué se quedaron? Porque iban a volver a sus casas y los iba a recibir ¿quién? Su papá, su mamá, su esposa, sus hijos, y le iban a preguntar, ¿ya terminó la batalla? ¿Ganaron? No, me volví, porque dijeron que los que teníamos miedo podíamos volvernos. Yo creo que a mí por lo menos me daría más miedo eso que la batalla propiamente dicha, ¿no? Tener que enfrentarse a un hijo, a una esposa, a un padre, a una madre, decirle, no, yo me volví porque tenían miedo. ¿Se imaginan volver así a la casa? Ahora, mi hermana, mi hermano, si Dios está contigo, nunca vas a ser de los 22.000. Si Dios está contigo, nunca vas a ser de los 22.000 que se volvieron. Siempre vas a ser de los 10.000 que se quedaron. Siempre vas a ser de los 10.000 que dijeron, yo voy a seguir. Cuando Dios está contigo, nunca vas a ser de los 22.000 que tienen miedo de hablar del Señor a otras personas. Nunca. Cuando el Señor está contigo, nunca vas a ser de los 22.000 que tienen miedo de invitar a otros a la iglesia, a la casa del Señor. Cuando el Señor está contigo, nunca vas a ser de los 22.000 que tienen miedo de comprometerse más en las cosas del Señor. No vaya a ser cosa que pierda alguna de los privilegios que tengo en esta vida. Siempre vas a ser de los 10.000, que aunque tengan miedo, van a decir, yo estoy, heme aquí, Señor. Yo iré. Vas a ser de los que, aún con miedo, va a estar confiando en el Señor. Y vas a decir, Señor, voy a ir a donde vos me quieras llevar. Bueno, pero la realidad es que se fueron 22.000 y quedaron 10.000. La relación era 4,2 soldados contra 1. Ahora, 135.000 contra 10 son 13,5 soldados contra 1. 13,5 soldados contra 1. Ahora dice que Dios miró ese ejército y vio a esos hombres valientes y vio a esos hombres comprometidos con su nación y con sus familias y dijo, sobra gente. Gedeón, te está sobrando gente. El versículo 4 dice, Dios le volvió a hablar a Gedeón y le dijo, todavía hay demasiados soldados. Llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba y allí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. Te sobra, 13,5 contra 1. Te sobra gente, Gedeón. Todavía te tengo que sacar a algunas personas. ¿Se imagina la cara de Gedeón cuando Dios le dijo esto? Así por lo menos, ¿no? Señor, ¿cómo que me sobra gente?
13,5 por 1, ¿voy a decir que me sobra gente? ¿Te parece mucho 13 contra 1? Pero Gedeón le tuvo que decir a los 10.000, vamos a tomar agua. Vamos a tomar agua porque Dios nos va a probar en este momento. Y nos va a decir quiénes van a venir a la batalla y quiénes se van a quedar para la próxima batalla. Porque hay un dicho que dice que el soldado que se escapa sirve para otra batalla, ¿no? Entonces vamos a ver quiénes quedan para otra batalla. Versículo 5, Jueces capítulo 7, versículo 5. Gedeón lo llevó a tomar agua y Dios le dijo, pon a un lado los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. Aparta a un lado los que saquen el agua con las manos y lo beban como los perros. 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón, con estos 300 soldados voy a salvarlos y le daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. ¿Qué les parece? Yo me imagino cuando Dios le dijo, yo voy a hacer 2 grupos acá. Entonces Gedeón vio que habían 9.700 que estaban tomando el agua, venía el agua y ellos se inclinaban así y el agua entraba en su boca. Vio cuando, no sé si bueno, todos fuimos niños, ¿no? Y alguna vez fuimos a tomar agua de una canilla. No ponemos las manos así, nos ponemos con la boca abajo de donde cae el chorro del agua, ¿no? Entonces yo me imagino que los soldados hicieron de esta manera. Entonces los veía Gedeón y veía 9.700 y veía 300 que tomaban el agua como los perros. Entonces me imagino a Gedeón, Señor, que sean los 9.700 que pusieron la boca y no que agarraron el agua. Pero el Señor dice, vas a ir a la batalla con los que toman el agua como los perros. Vas a ir a la batalla con los que toman el agua como los perros. A veces Dios tiene planes que salen de la lógica del ser humano. Y Dios le dice, anda con los 300. La relación ahora es 450 soldados contra 1. Ya bajamos de los 4,2, bajamos de los 13,5, ahora la relación es 450 soldados contra 1 de los otros. Esta iba a ser la relación de ejército contra ejército. Y esto tenía un solo propósito. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Esto tenía un solo propósito. No quiero que se agranden. Yo les voy a dar la victoria, pero no quiero que se enorgullezcan. No quiero que se llenen de orgullo. Quiero que se den cuenta que soy yo el que le da la victoria. ¿De quién dependen las victorias de tu vida? ¿De quién dependen las victorias de tu vida? ¿De qué depende tu felicidad? ¿De qué depende tu paz? ¿De qué depende tu vida? ¿Vas a seguir confiando en vos? ¿Vas a seguir confiando en la suerte? ¿Vas a seguir confiando en lo que te dan los demás o lo que te ayuden los demás? ¿O vas a entregar toda tu vida en las manos del Señor? ¿Vas a comprometerte con todo con el Señor y vas a dejar que todo dependa de Él? ¿De qué va a depender tu vida? Con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria. Mi hermana, mi hermano, si Dios te sacó 22.000 y te dejó 10.000 y después te sacó 9.700 y te dejó 300, es porque Dios te va a dar la victoria con esos 300. En tu vida vas a tener la victoria con 300. No te amargues
por los 22.000 que perdiste. No te amargues por los 9.700 que perdiste. Si no los perdés, mejor. Pero si Dios te los sacó, es porque Dios te va a dar la victoria con los 300. Miren, yo leía esto y realmente me sentía avergonzado. Porque tengo que confesar que muchas veces pensé y le dije, Señor, ¿por qué no me das 22.000? ¿Sabés cuántas cosas podría hacer con 22.000? ¿Sabés cómo podría bendecirse mi vida y bendecir a los demás con 22.000? Y lo digo sinceramente y me avergüenzo de a veces de pensar de que puedo confiar en lo que Dios me da, más que en Dios. Señor, ¿cuánto podría disfrutar con 22.000? ¿Cuánto podría ayudar a otros con 22.000? Y esta semana el Señor me dijo, con estos 300, yo te voy a mostrar lo que vas a hacer. Y hoy el Señor nos dice a todos, con estos 300, yo te voy a dar la victoria y te voy a bendecir. Mi hermana, mi hermano, si el Señor puso esos 300, es porque va a mostrar su poder en tu vida. Si el Señor te dejó solo 300, es porque el Señor quiere mostrar su poder en tu vida. Y va a ser mucho más abundantemente el poder de Dios que lo que nosotros muchas veces podemos imaginar. Y cuando digo esto me refiero a todo en la vida. Algunos dicen, ¿por qué Dios no me dio un padre? ¿Por qué Dios no me dio una madre? Para que yo pudiera tener una vida mejor, hubiera tenido una infancia más feliz. Bueno, Dios te dio 300, porque con esos 300 te va a hacer una mujer y un hombre victorioso en la vida. Algunos dicen, ¿por qué Dios permitió tal pérdida en mi vida? ¿Por qué Dios permitió tal pérdida en algún negocio, o la pérdida de un familiar, o la pérdida de lo que sea? Bueno, porque Dios, con esos 300 que te dejó, te va a dar la victoria en tu vida. ¿Por qué Dios no me hizo más inteligente para que pudiera moverme mejor en esta vida y en los asuntos de esta vida? Porque con esos 300 que te dio, Dios te va a dar la victoria. Porque Dios toma lo que desecha el mundo y lo que el mundo no le agrada, y Dios lo utiliza. ¿Por qué Dios no me hizo más lindo? Un poco de pelo. Porque Dios con los 300 que te dio, te va a hacer feliz igual. Y quizás te va a hacer más feliz todavía. ¿Por qué Dios no me da un mejor trabajo? Porque con los 300 que te dio, Dios va a bendecir tu vida también. Y quizás con los 22.000 no vas a ser tan feliz como con los 300. ¿Por qué Dios no me dio más dinero? Porque con los 300 que te dio, vas a poder satisfacer todas tus necesidades y aún vas a poder ayudar a otros. 300 son suficientes para Dios. 300 son suficientes para Dios para darte la victoria en tu vida. 300 son suficientes para Dios para darte gozo y para llenar tu vida de felicidad. 300 son suficientes para Dios para darte alegría y para darte salvación. Para darte salvación. Lo único que tenés que hacer es confiar en Dios más que en los 300. Tenés que confiar en Dios y no estar lamentándote por los 22.000 o los 9.700 que quedaron por el camino. Ahora bien, volviendo a la historia, dice que los 9.700 insistieron, nos queremos quedar. No, nadie insistió que se quisiera quedar, si no lo diría la Biblia, que los 9.700 se quisieron quedar. Dijeron, bueno, nosotros dijimos que nos quedábamos, pero Gedeón dijo que no fuéramos, así que nosotros nos vamos. Obedecemos a Gedeón,
que esa es la persona que puso Dios entre nosotros. Yo creo que la mayoría de los 9.700 estaban contentos con esa decisión. El versículo 9 dice: aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, Gedeón, si tenés miedo, antes de atacar mañana, bajá primero esta noche al campamento con tu criado Furá. Y escucha lo que digan. Y después de eso, yo te prometo que vas a cobrar ánimo para atacar el campamento. Es interesante lo que Dios le dice a Gedeón. Dios le dice: ¿tenés miedo, Gedeón? Te veo con cara de miedo. ¿Tenés miedo, Gedeón? Bueno, antes de atacar a tus enemigos, bajá al campamento secretamente y escuchá lo que van a hablar. ¿Tenés miedo porque solo tenés 300? ¿Tenés miedo porque solo quedaron 300? En esta mañana el Señor te está diciendo a vos y a mí: ¿tenés miedo porque solo tenés 300? Escuchá los testimonios. Escuchá lo que dijeron cada uno. Escuchá las bendiciones de Dios en sus vidas. Escuchá cómo Dios respondió a oraciones. Escuchá cómo Dios ordenó sus familias para que pudieran criar a sus hijos, para que pudieran hacer todo lo que Dios quiso que hicieran. ¿Tenés miedo? Escuchá el testimonio de tus hermanos. Eso te va a alentar, eso te va a dar fuerza, eso te va a ayudar a confiar en el Señor. Por eso te digo, cuando tengas miedo, escuchá lo que Dios quiere que escuches. Escuchá lo que Dios quiere que vos escuches. Siempre Dios tiene personas preparadas para hablarte de parte de Él, para fortalecerte, para aconsejarte, para alentarte. Si tenés miedo, escuchá lo que Dios quiere que escuches. El miedo por lo general paraliza y el aliento por lo general nos impulsa. Por eso escuchá lo que Dios quiere que escuches. Jueces 7:13 dice que Gedeón fue al campamento de los enemigos secretamente y fue a escuchar lo que estaban hablando. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, este es uno de los enemigos, ¿no? Le cuenta a otro lo que estaba soñando. Dice, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada, así más o menos quizás. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Y la trastornó de arriba abajo y la tienda se cayó. Un pan de cebada, no sería más grande que esto, supongo. Dice que ese pan iba rodando. Los panes por lo general tienen una forma irregular y el terreno también tiene una forma irregular. Pero ese pan siguió rodando y siguió rodando hasta que llegó justo a donde estaba la tienda. Y dice que en ese sueño la tienda se trastornaba. ¿De dónde venía este sueño? ¿De dónde venía? De Dios. Ahora, estos eran los enemigos. ¿Dios hizo que un enemigo soñara algo? ¿Dios hizo que alguien que no fuera de su pueblo soñara algo? Y Dios hace las cosas de esta manera. Y Dios permitió que este hombre, que no era del pueblo de Dios, que no era un hijo de Dios, soñara esto. Es que a veces Dios utiliza también a los que no son sus hijos para bendecir a sus hijos. A veces Dios utiliza a los que no son sus hijos, muchas veces para bendecir a sus hijos. Y dice que soñó que un pan de cebada venía rodando. ¿Por qué un pan de cebada y no un pan de trigo?
Porque el pan de cebada era el pan más despreciable que podía haber. No era el pan que comían los ricos, no era el pan que comía la clase media, ni siquiera los pobres. Era el pan que se comía del 28 al 30 del mes, cuando ya no queda más dinero en casa. Eso era el pan de cebada. Entonces dice, el pan de cebada, algo que lo usamos cuando ya no nos queda nada. Bueno, eso era lo que venía rodando, algo que no tenía valor. Eso fue lo que utilizó Dios. Y este hombre soñó que eso que no tenía valor había destrozado una carpa grande, bien instalada, con sus estacas, con sus defensas alrededor. Y el versículo 14, Jueces capítulo 7, versículo 14 dice, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Estamos muertos, estamos liquidados. Dios ha entregado en sus manos, Dios nos ha entregado en sus manos. Nos van a atacar, nos van a hacer carozo, nos van a derrotar, vamos a perder todo, se van a llevar todo lo nuestro que es de valor, vamos a ser tomados prisioneros de guerra, se van a vengar de todo lo que le estuvimos haciendo estos últimos 7 años, robándole las cosechas, se van a vengar de todo. Ahora con nuestras vidas. ¿Qué pasó con el miedo de Gedeón? Desapareció el miedo. Versículo 15, Jueces capítulo 7, versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? Adoró. Adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, ya está muchachos, levántense porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Dios nos ha dado la victoria, ya estoy viendo y ya estoy saboreando la victoria que Dios nos da. Levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Dios nos ha dado la victoria. El miedo de Gedeón se transformó en seguridad, el miedo de Gedeón se transformó en paz, el miedo de Gedeón se transformó en tranquilidad, el miedo de Gedeón se transformó en confirmación de parte de Dios. Miren, los hijos de Dios ya de por sí tenemos paz, pero cuando el Señor nos confirma que estamos haciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos, cuando el Señor nos muestra que el camino es el correcto, el camino que estamos transitando, parece como que la paz se multiplica en nuestra vida y nos llena completamente y nos invade el gozo. Y el gozo llena nuestro corazón. Voy a dejar por acá, porque sé que hay algunos que ya están cansados y algunos quieren que termine. Lo noto en sus rostros. ¿Pero quieren saber cómo termina la historia? No, si ya quieren que termine, no les voy a contar. Léanlo ustedes en su casa. Jueces capítulo 7. Lean el final de este capítulo, desde el versículo 16 en adelante, para ver cómo termina la historia. ¿Alguien sospecha que hubo victoria de Israel? Bien. Pero léanlo después en su casa. Al principio les hice una promesa. Les prometí que hoy la Biblia nos iba a mostrar que es muchísimo más importante confiar en Dios que confiar en lo que Dios nos da. Es más importante confiar en Dios que en lo que Dios nos da. Dios le podría haber dado a Gedeón un ejército de 200.000 hombres y iba a ser un vencedor contra los 135.000 enemigos. Pero Dios le dio uno de 32.000 hombres. Y ya con 32.000 el triunfo iba a ser difícil. No imposible, porque para Dios no hay nada imposible, pero iba a ser difícil. Pero después Dios decidió quitarle 22.000. Y ya con 10.000 iba a ser casi imposible. Hasta para Dios casi imposible. Podríamos decir que era vencer a ese ejército. Pero
Dios dijo, tampoco. Voy a sacarle 9.700 más, para que con 300 sepan que solamente por mi mano es que este pueblo va a vencer. Mi hermana, mi hermano, no importa lo que te falte en la vida, no importa lo que hayas perdido en la vida, no importa lo que nunca hayas tenido en la vida, no importa lo que nunca hayas tenido en la vida, Dios te va a dar la victoria con los 300 que Él te dio. Lo único que no tenés que confiar en los 300, tenés que confiar en Él. No importa las pérdidas que hayamos tenido. No importa si Dios te hizo muy inteligente o menos inteligente. No importa si Dios te hizo lindo o no te hizo lindo, o no te hizo linda. No importa si Dios no te dio el mejor trabajo o no te permitió nacer en la mejor familia. Lo que importa es que con estos 300 que Dios te dio hay grandes cosas y grandes promesas de Dios para tu vida. 300 son suficientes para Dios, para darte la victoria en tu vida. 300 son suficientes para darte paz. 300 son suficientes para darte gozo. 300 son suficientes para darte alegría. Y 300 son suficientes para darte la salvación. Todo depende de dónde pones tu confianza, si en los 300 o en Dios. Que el Señor nos bendiga. Mientras respondes esta pregunta, tenemos una invitación para vos. Este 18 de diciembre a las 18 horas, Dale vida al pesebre. la Navidad no es un árbol, comida o regalos. La Navidad es el pesebre y te invitamos a descubrir el mensaje que tiene para vos.